Ya estamos ahí. Muy bien. Bueno, ¿qué me decías entonces? Cuéntame. Sí, bueno, como para darle un poco de contexto a los que vean este video, Ignacio Castillo, pues para mí fue un placer que él me contactara por correo electrónico. Me encontró por allí en otros videos en YouTube y me propuso hablar de forma libre, sin tantas presiones, sin tanto esquema. Y de hecho hemos estado de forma muy agradable ya hablando por más de media hora de esto y de lo otro, De hecho, de todo y de nada. así mismo. Pero por alguna razón hoy nos hemos querido sentar a hablar del tema de la memoria. ¿Qué es la memoria? Entendida en cualquier nivel, ¿no? Memoria individual, memoria familiar, memoria colectiva, memoria nacional, en general, qué es la ¿Qué memoria? es? ¿Qué es la memoria? Entonces, para mí es un tema que me apasiona. De hecho, cuando me escribió ese correo, le dije, no creo que esto sea casualidad porque es un tema al cual le estaba dando muchas vueltas y que también determina en gran medida mi propio peregrinaje de vida. Mis últimos, no sé, por lo menos 10 años han sido una búsqueda de la memoria. Em, Mm, y si alguien entra en mis redes sociales, el lema con el que yo presento mis perfiles es, creo que dice, luchando por vivir con memoria, a ver si algún día llego a ser humano. Así es como yo presento mi Facebook, mi Instagram, ah, y luego Ignacio, yo creo que sin saber esto, me sí. mandó un correo hace un mes y me dice, no te conozco, sentémonos a hablar de la memoria. Así que aquí estamos. Aquí estamos, sí, 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 sí. Am, sí, no, increíble. Gracias por, por por estas palabras. Eh, sí, estas coincidencias que no, claramente no entendemos. Ujú. Am, Tú mencionaste esta multiplicidad de memorias. No sé si son tipos de memoria o dimensiones de memoria o estratos de memoria, pero, sí, pero parece que hay algunas. Sí, Y tú mencionaste ahí individual. ujú. Y tal vez, no sé si empezamos por ahí, tal vez Sí, sí. con eso, porque para ver si lo que yo pienso es que si un concepto de memoria tiene que hacer sentido para mi existencia misma, si quiere hacer sentido en estas otras dimensiones, espacios, si pensamos irnos de la individualidad a la familia, a la tribu, al país, como tú dijiste, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. sí. So, Sí, entonces, si empezamos en esa individualidad de la memoria. bueno, un ejemplo que nos puede ayudar mucho es la película que en inglés es Inside Out, en español es Intensamente, la niña de las emociones de Pixar, creo que de Disney, que muestran cómo ella va creciendo y muestran cómo ella va teniendo una serie de experiencias positivas en el caso de la película, ¿no? Pero que no son solamente positivas, lo que nos va moldeando no es solamente positivo. Pero en la película, por ejemplo, no sé, ella tiene 5 años y es la primera vez que está intentando jugar hockey y luego la primera vez que ella logra como que meter la cosita, esa, no sé cómo se llama, en pues como marcar un punto en hockey, Sí. los papás la abrazan y la felicitan y la levantan y la lanzan, como que entonces la película muestra cómo ese instante se instala dentro de esta niña y se va constituyendo como una memoria o como un recuerdo central, un pilar de su memoria. Em, y eso es básicamente cómo funciona a nivel personal. Vamos creciendo y nuestra mente se va organizando, y aquí voy a lanzar una palabra que mucha gente le da asco, la rechazan, pero es inevitable. Nuestra mente, nuestro ser, va agrupando las memorias de forma jerárquica. O sea, nosotros agrupamos nuestros recuerdos de manera jerárquica. ¿Y aquí voy con eso? Simplemente que hay recuerdos que son más significativos que otros. Yo no me acuerdo qué desayuné hace 58 días. Pero yo sí me acuerdo cuando fui al mar por la primera vez, que tenía como 3 años. ¿Por qué? Porque mi mente, mi ser, mi alma, organiza mis recuerdos de forma jerárquica. No todo tiene el mismo valor. Y aquello que yo atesoro más, eso se va instalando como los recuerdos que me constituyen.
Sí. como ser humano. Y cuéntame, te voy a decir te voy a preguntar, pero tienes una pregunta un poco picosa. Sí. Esta directiva de consolidar la jerarquía que no está explícita, no estamos activamente pensando en jerarquía, no estamos activamente pensando en consolidar algo o no, no estamos activamente eh, manipulando el ranking de prioridades. Ujú. Am, esta pasividad con la que porque me estás hablando de una cosa que es obviamente una experiencia, pero esta pasividad de nosotros como individuos de activamente participar en nuestra memoria. ¿Por qué no se ha... Y también, como cuando estás hablando de esas palabras, y me parece que, y yo sé que tienen un contexto también biológico, ¿no es cierto?, de consolidar las memorias, retraer memorias, guardar memorias, pero este lenguaje transaccional y, claro, basado muchas veces ahora estamos hablando como lenguaje de computadora, ¿no es cierto? Que pensamos que de alguna manera, esta organización de la que tú estás hablando es como un centro de cómputo, donde retraemos guardamos, retraemos, consolidamos, ranqueamos. Mm. Es porque yo no estoy haciendo eso en este momento. El otro día nos estábamos acordando las letras de una canción popular que no hemos oído en 30 años y sabíamos todas las letras de la canción. Una cosa que no teníamos por qué prestar atención de ninguna otra manera, pero de alguna manera, a pesar de que esta jerarquía la haya puesto muy bajo, por ejemplo, digamos, corto tiempo, largo plazo, yo no sé cómo esas cosas se nivelan. Y después una cosa que no tenías por qué acordarte, está nítida en tu memoria, pero vino cuando vino, ¿no es cierto? Eh, a veces, y te doy otra pregunta que tengo ahí, y a ver cómo leí las dos de estas de aquí, porque a veces digo, am, y he preguntado a gente, eh, ¿tú piensas? Esa es la pregunta, ¿tú piensas? Y lo que yo, la parte de mi chiste, o de mi broma, aunque no es broma, es una pregunta muy, 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 muy seria, es que digo, cuando yo quiero pensar, cierro los ojos así un poquito y como que, medio como que pujo un poco, y a veces cuando quiero pensar muy, muy racionalmente veo a la distancia. Entonces, ese es sí me entiendes lo que te digo, porque a la larga pensamientos van a venir y yo le estoy dando una cierta intencionalidad, a un cierto enfoque tal vez, una cierta precisión, pero a veces los pensamientos vienen, a veces no vienen, a veces vienen otros, a veces vienen rápido, lento, es como un flujo, un flujo. Y a veces las memorias, yo no sé a veces si es una memoria mía de experiencia o es algo que vi o me imaginé, lo imaginal, cómo juega con esta memoria, cómo se relaciona. Y al parecer somos entes realmente pasivos en todo este drama de la memoria individual. Entonces, ¿cómo crees que se puede darle una actividad al individuo que, para que tenga una relación con su memoria, que sea algo que te ayude, como tú dijiste inicialmente, algo que pueda, una relación con tu memoria que te ayude en tu vida diaria, que te ayude Mm. en lavar los platos, ¿cómo ponemos esa intencionalidad de regreso en la memoria misma? Bueno, una cosa que nos ayuda mucho es la etimología de la palabra recordar. Recordar, ¿qué quiere decir? Volver a pasar por el corazón. Corderis. Recorderis. Uno tiene que ponerse a pensar, ¿por qué yo me acuerdo de ciertas cosas de forma especial? Por ejemplo, te di el ejemplo de la primera vez que yo fui al mar. Para mí ese es uno de los recuerdos más valiosos que tengo. Em, ¿Y qué puedo hacer yo prácticamente?
cuando yo me doy cuenta de que, ok, yo atesoro este recuerdo desde mis 3 años, yo atesoro este recuerdo, ¿qué puedo hacer prácticamente para participar, para volver a traer eso, volver a pasarlo por el corazón? Ve a la playa, ve a la playa, entra en el mar y de esa manera estás de forma muy práctica recordando. Pasas por el corazón otra vez ese primer recuerdo, pero tú viviéndolo, decidiendo, hoy voy a ir al mar Sí, para participar de este recuerdo que yo aprecio. sí, sí, sí. Entonces, tú estás hablando ahí en el volver, es donde existe esa actividad. Sí, un volver que no es un volver nostálgico, donde yo solamente me siento a recordar con lágrimas cuando fui al mar, sino un volver que trae el pasado al presente. Mm, Es un volver activo en el sí. ahora. Y justamente con esa pauta y siguiendo con esta pregunta de qué es la memoria individual, Pues, de lo que oigo que tú me estás diciendo es que la memoria es más como am, am, como un sentido de orientación Estamos orientándonos del tiempo-espacio, ¿no es cierto? Tenemos nuestras orejas, nuestros oídos, nuestras orejas, oídos, ah, nuestros ojos, nos estamos orientando en espacio, ¿no es cierto? Nuestros oídos nos orientan en espacio. Tú con como tú dices, esta palabra de volver a experimentar, volver a pasar esto por nuestro corazón, nos estamos poniendo como un sentido ahora también en el tiempo temporal, tal vez un sentido que también nos ayuda a encontrarnos en el cambio, tal vez no el proceso de cambio, pero sí el cambio, ¿no es cierto? Con este sentido de la memoria que nos ayuda a localizarnos en el espacio-tiempo, con nuestros dos sentidos. Am, si es así, la memoria sí, algo así como más un sentido, ¿por qué tenemos todo este lenguaje de consolidación de memorias, jerarquía? Me parece, no sé si no hacemos lo mismo para el sentido del oído, no estamos jerarquizando nuestro eh, espacio-tiempo de esa manera. No sé por qué necesitamos eso en la memoria, porque la memoria es distinta que otros sentidos. pues en un sentido es lo mismo. Por ejemplo, acabas de dar el ejemplo de escuchar. En este momento, ¿cuántas diferentes cosas están llegando a tu oído? Todas. Y sin embargo, estás jerarquizando escucharme a mí. Pero justamente creo que hay una intencionalidad ahí, porque también cuando Ujú. si estás en un grupo de personas, uno sí se puede enfocar, intencionalizar un poco, una conversación que está un poquito más lejos en contraste que una que está más cerca. Entonces, Sí, no sé si sí. creo que yo sí soy un participante activo en este enfoque y intencionalidad, no es una jerarquía en la que yo no soy partícipe, como la que mencionaste, creo yo, en la jerarquía como esa de las memorias, que uno no tiene porque no estamos tomando decisiones, pero yo creo que aquí sí estoy tomando una decisión que puede tal vez estar, am, sí, estar más relacionada con una intencionalidad y un enfoque más que con... creo que la jerarquía tal vez es un resultado de la intencionalidad y el enfoque y Ujú. am, no la fuente Sí, de, de- claro, de- de yo poder oírte, ya. son diferentes, pero ambas que comparten tiene que ver con la atención. O sea, ¿por qué yo me acuerdo de cuando fui al mar? Porque yo le estaba poniendo mucha atención a ese momento, o capturó mi atención. Y hay que tener en cuenta que incluso en el tema de la memoria hay una dimensión pasiva y también activa. Pasiva, porque yo no decidí que mis papás me llevaran al mar ese día, entonces por supuesto, yo te doy la razón, yo era espectador frente a la decisión de ellos, vamos a llevar a Sebastián al mar ahora, pero activa porque yo vi que me estaban llevando y yo empecé a jugar en el agua y eso fue capturando mi atención. Entonces es simultáneamente pasivo y activo. Yo estoy presente en el Sí, momento y yo decido darle mi atención al momento,
sí. Pero claro, la razón por la que el momento captura mi atención es porque hay algo más allá de mí, y es por eso que el simbolismo o el lenguaje Mm, simbólico no es arbitrario, sino que hay una razón real por la cual ir al mar va a atrapar tu atención más que el ruido del aire acondicionado. O sea, es claro, porque sí. la experiencia humana de manera innata o el ser humano de forma innata va a estar atraído por aquello que tiene de forma innata más significado que otras cosas. Entonces, es todo eso al mismo tiempo. Aunque no sea un significado que sea necesariamente cultural, porque tú dices estar en la playa no tiene nada que ver con un significado cultural, pero este es un significado, me parece que estás diciendo que es algo un poco, no es un significado que le da la cultura o los conceptos, si estamos teniendo un Claro. enfoque, me parece que estás hablando más tal vez de la naturaleza ahora, más que necesariamente arena con agua. Y hablo de la experiencia, Sí, no de qué está hecha el agua o la arena, sino hay ah, algo universal, hay algo verdaderamente universal en la experiencia de estar en el agua. Y por más que cada quien le pueda dar un color, un sabor, una descripción un poco diferente, em, hay algo universal en estar en el mar. Y es ya, por eso que los mitos se escriben con las actividades más cotidianas. ¿Por qué los cuentos de hadas, por ejemplo, cuando uno lee a los hermanos Grimm, los cuentos de hadas son siempre las cosas más básicas? Construir una casa, ir a la poza, el fuego, o sea, los elementos, el fuego, el agua, la tierra, el aire, eh, em, escalar o descender, subir o bajar. Las cosas más básicas de eso están hechas los cuentos de hadas, los mitos, el cielo, las estrellas, porque son cosas que todos experimentamos. sí, Y hay algo universal, sin decir que es todo exactamente igual, ¿no? sí, sí, sí. No, es poderoso, claro, es poderoso. Esa parte es muy, muy poderosa. Am, mencionaste la palabra escribir y como cuando escribes estás poniendo algo en más permanente. Mencionaste antes la jerarquía esta que nos ayuda de alguna manera a catalogar estas experiencias am, en nuestro corazón, si utilizamos la etimología de la palabra. ¿Cuál es el equivalente de escribir? ¿Dónde no? Porque he oído tantas veces, las memorias están en tu cerebro, las memorias están en tu cuerpo, las memorias están en tus músculos, las memorias están en tus tendidos, la memoria está en tu ancestro. O sea, es como que la memoria individual está también fragmentada de alguna manera y en uno mismo y también a través del tiempo si expandimos con algo que sea más a través ancestral. ¿Cómo estamos, cómo estas cosas? Primero, tal vez, ¿por qué usamos la palabra guardar como si fuera un contenedor? Otra vez, entiendo que en otros contextos se podrá utilizar esta palabra con un sentido más biológico y tal vez haga sentido en ese sentido, pero en un sentido así como de nuestra vida cotidiana. eh, ¿cómo podemos entender dónde? ¿Dónde está la memoria? ¿Dónde permanecen? ¿Dónde permanecen? Sí, ¿dónde está? ¿Dónde permanece? ¿Dónde viaja? Porque parece viajar también, parece no ser estática. Am, sí, En el sentido más profundo, y voy a dar un par de ejemplos. Yo diría que la memoria lo atraviesa todo, desde la biología hasta la teología. Y te doy un ejemplo muy concreto, muy aterrizado a la ciencia, ¿no? Em, es un fenómeno que la ciencia no ha podido explicar y que en tanto se mantenga en su esquema materialista no va a poder explicar, pero que ya está patentado por lo menos en tanto fenómeno observado es innegable que ocurre. No lo pueden explicar, pero no pueden negar que lo han observado y que lo continúan observando. Y es cuando una persona recibe, por ejemplo, un trasplante de corazón, recibe el corazón de otra persona. Luego la persona empieza a experimentar sí, anhelos, empieza a experimentar como la urgencia de viajar a otro país. En los casos más
fascinantes, la persona empieza a experimentar recuerdos que no le pertenecen. Eso no me lo invento yo, suena súper loco, pero investiguenlo, está Sí, patentado, registrado en múltiples casos. sí. Entonces, ¿dónde está la memoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en Sí. todo, está en todo. Lo atraviesa todo, atraviesa desde el órgano de la persona, o sea, parte de lo biológico, de lo meramente corpóreo, pero va subiendo y termina permeando a la totalidad del ser humano, desde ¿Y, los órganos hasta la parte intangible de la mente. y cómo esto se transforma en información? Creo que de eso algo que tal vez está un poco oscuro ahí. Y no sé si va a existir claridad, como tú dices, parte de esto es del misterio mismo, de la Sí. existencia. Am, am, no sé, es una cosa así que, claro, tú dices no se la puede negar. Tenemos evidencia clara de qué está pasando. Am, pero cómo cualquier cosa que sea esto se convierte en información sí, una cosa tan misteriosa, tan misteriosa. Sí, Porque no sabemos qué es lo que recibimos. Digamos que recibimos un órgano, como tú dices. No sabemos qué carga, qué carga tiene el ¿qué órgano, carga tiene? pero parece que es solamente el órgano, pero claramente es algo más que solamente un órgano. Ujú. Eh, y de alguna manera, lo que hay en esa presencia, se podría decir, se convierte en información. Eso me parece bien, am, ya, bien interesante por qué se convierte en ese tipo de información y no en otra. Sí, Ujú. sí, sí. Y algo que pueda ser comprobado, me parece todavía algo mucho más. eh, por ejemplo, te digo por qué esto, porque recientemente me crucé con una información, igual como estos estudios que tú has mencionado, que son comprobados, pero no sabemos por qué pasan, de estos niños autistas que tienen capacidades telepáticas de comunicarse con sus padres, me parece. Am, y claro, está pasando. Tú ves que esto es algo que se puede medir de cierta manera, se puede repetir de cierta manera. Necesita dos niños autistas, pero se puede repetir. Sí. Am, y, am, am, y una de una de las implicaciones, cuando yo estaba oyendo, una de las implicaciones cuando estaba consumiendo este contenido, era de que la mente es tan poderosa, la mente es esto, la mente es otro, y algo como que si fuera, algo como que si fuera, am, porque los cuerpos de estos niños son realmente inútiles, o sea, los cuerpos de estos niños están para nosotros están rotos en cierta manera, pero tienen estas capacidades que otros cuerpos no tienen. Y yo pensé que la conclusión tal vez debería ser distinta, porque si estos niños no estuvieran en cuerpos, no pudieran comunicarse con sus madres, y que realmente si tuvieran otros cuerpos, estos niños podrían comunicarse como tú y yo no estamos comunicando, pero estos niños tienen otros cuerpos y tal vez su cuerpo sabe que la única forma que pueden de comunicarse es con telepatía y su cuerpo sabe cómo hacerlo, porque claramente los niños no saben. Lo mismo que te digo, yo no sé si estoy pensando o no. Y como que simplemente ocurre. Ocurre, yo estoy oyendo que sonidos salen de mi boca, me estoy viendo en el monitor, tengo prueba científica de que sonidos salen de mi boca. Mi cuerpo sabe hacer esto, entonces yo pensaba que no es que sea realmente el poder de la mente, sino más bien me parece a mí que es el poder del cuerpo y tal vez eso se conecta con el órgano del trasplante, que es el poder del cuerpo, tiene un poder que creo que le disminuimos con todas las fragmentaciones que tenemos, porque siempre que decimos que el cuerpo es
En inglés he oído decir meat puppet, como si fuera un nada, ah, nada. Sí. Y yo pensaba, tal vez debemos regresarle el poder al cuerpo, decir, si estos niños no estuvieran en cuerpos, no se comunicaran. Ujú. No sé si, Sí, si te suena algo con el corazón el trasplante y la memoria. sí, suena, por supuesto, por supuesto. Yo lo miro más como que el cuerpo participa de algo más allá de lo meramente físico. O sea, el cuerpo es capaz de contener información o contener una riqueza que no es solamente física. Por eso no hay mejor teología que la que uno hace, por ejemplo, sembrando. O sea, cuando uno se va a lo concreto, a lo corporal. Sí, sí, Y yo realmente me pongo a trabajar la tierra, yo pongo las semillas y yo veo cómo crece y luego espero por la primera ronda de cosecha y luego de la primera ronda viene la verdadera cosecha y yo estoy viviendo como que muy en lo terreno, pero sí, de allí sale la mejor teología, de ahí sale la mejor poesía, porque sí, dice un amigo mío, él se llama Facundo, él dice de manera muy bella, no hay nada más espiritual que el cuerpo. Entonces, pero sí. solamente hay que evitar pensar que es el cuerpo por sí solo, o sea, es la integración de todas las cosas. Es el cuerpo De hecho, ya como sí, receptáculo de sí, algo sí, más sí. allá de lo físico. Sí, sí. Y creo que eso es lo que me refería cuando decía, si no estuviera en un cuerpo, no lo podrían hacer. Es que el cuerpo es parte de ese. Sí. Sí, 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 sí. No, sí. Repite otra vez, dijiste el cuerpo. No hay nada más espiritual que el cuerpo. Sí, es como decir, yo le diría, no hay nada más espiritual que la misma existencia de uno mismo. Sí, Sí, como que algo así me parecería, me daría a mí un poquito más de paz en mi corazón si lo digo de esa manera. sí, sí, sí. Ah, Mi frase es más como, bueno, no mi frase, la frase de Facundo es más como buscando una reacción sensacional, como queriendo corregir un exceso que es volcar no solamente a la mente, ¿no? sí, no, tremendo. Eh, tal vez esa es la primera fragmentación, es el cuerpo y mente, tal vez es la primera fragmentación. No sé si hablamos, hablaste tú de de las jerarquías, no sé cuál es la jerarquía de fragmentación, pero cuerpo y mente seguramente es una de las más altas, una de las más altas. Sí, es una de las fragmentaciones fundamentales porque es que ahí está, cuando yo hablo de jerarquía y de simbolismo y de esto y de lo otro, yo siempre corro el peligro de abstraerme, me abstraigo, ¿sí me explico? Entonces yo como que, no sé, estamos sentados aquí tú y yo doy la impresión de que tengo un gran dominio de la vida por lo que yo digo del simbolismo y de esto y de lo otro y de la memoria, pero ve a ver mi casa, cómo está, de pronto es un desastre, ¿no? Ve a ver, no sé cómo está. Sí. em, Otras áreas que son más concretas. Entonces, No, eh, es claro, sí. hay que, sí. Creo que es claro con el uso de los ejemplos. Tú has seguido tus ideas con ejemplos claros y creo que eso da una pauta de cómo tú estás viendo tu propia cosmovisión de cierta manera, creo yo, en la que tú estás diciendo, tenemos que ver todo esto representado en nuestras mismas vidas, en nuestra misma existencia. Ujú. am, Porque tenemos que vivir esto, o sea, si no, ¿qué estamos viviendo? No podemos, no sé, es tan fácil como tú dices estar en la mente y tan difícil estar en comunión con uno mismo. Am, pero recordar, entonces tú dijiste recordar con uno mismo. ¿Cómo recordamos si nos salimos del individuo, si nos vamos del individuo? ¿Cómo pasa esto por nuestro corazón si vamos del individuo a estas otras dimensiones o escalas? Ujú. Y te pongo algo ahí porque es una cosa que a mí me parece un poco rara que utilizamos. ¿Por qué memoria cuando vamos con estos grupos tal vez y ampliamos más, la individualidad más ampliada? ¿Por qué las memorias se convierten tan rápidamente en traumas? ¿Por qué ese lenguaje negativo se va acarreando, se va acarreando? Parece que no hay forma de parar
¿A qué punto vamos a tener una buena relación con nuestra memoria que nos ayude a vivir en paz? Ujú. Ah, no sé si hace sentido, pero ah, con la idea de que si no podemos estar en paz con nuestra memoria, ¿cómo podemos estar en paz con estas otras Sí. memorias? No, lo entiendo muy, muy bien. Pues para empezar, tú lo dijiste, ¿no? ¿Cómo entendemos la memoria en otra escala o en otra dimensión? Lo primero es reconocer que existen diferentes escalas y que existen diferentes dimensiones, porque uno de los grandes impases de hoy día es que pensamos que existimos en un vacío. O sea, yo soy Sebastián, ¿verdad? Y yo contengo la totalidad de mi identidad. Yo puedo concebirme a mí mismo en esta vida desconectado de mis papás, de mis Sí. hermanos, de mis abuelos. Yo soy una individualidad autosuficiente. Y es como que somos nuestro propio universo, ¿no es cierto? Más o Sí, menos así. Ya. es un impasse gigantesco el día de hoy, pero cuando uno se da cuenta, pero yo vengo de un hogar, yo, yo no me creé a mí mismo, ni me crié a mí mismo. Y los que me criaron tampoco se crearon a sí mismos, ni se criaron a sí mismos. Entonces yo empiezo a darme cuenta de que no, o sea, la vida es inevitablemente una concatenación casi que infinita, tan atrás como uno Sí. se pueda ir, y que hay una relación causal entre todas las generaciones. Entonces, cuando uno empieza a verlo de esa manera, entonces uno se da cuenta. Mi identidad individual, Sebastián, no es más real que mi identidad familiar como miembro de la familia Girado. Y eso suena raro porque la identidad familiar nos suena como menos real que yo, ¿verdad? Porque yo tengo carne y huesos y por lo tanto mi identidad individual debe, pues pienso yo por Sí, lógica sí. que es más real, pero es que la identidad familiar también tiene carne y huesos. Bueno, la identidad familiar, de lo que eh, ha sido la institución más vieja, no sé, nada empieza sin familia, me parece a mí. Ah, Sí, que como que sin ese grupo es el principio de comunidad, el principio bueno, de todo lo que tú estás hablando ahorita. No creo que, no sé si se puede decir que la familia es una institución, pero como forma de organización humana, seguramente es la más antigua que tenemos. sí. Y le podemos poner muchas palabras, podemos llamarlo institución, organización, pero hay que irse a lo profundo y volver siempre al corazón. Yo no puedo entender quién soy yo si yo me desconecto de mis raíces, ¿ya? Y eso va a traer mucho dolor, porque no estamos en una época en la que nacemos en una nación con una identidad clara, en una familia con una identidad clara, sino que estamos en una época donde nacemos arrojados a una fragmentación increíble, donde, por ejemplo, en mi caso, y yo no lo digo como de forma victimista, de hecho lo digo de forma simplemente aceptándolo, abrazándolo. Yo tengo ancestros africanos, ancestros españoles, ancestros nativos de la tribu, el grupo de Sampués en Colombia. Tengo ancestros españoles, si no lo mencioné ya. Tengo una multiplicidad de identidades, como un Sí. montón de vertientes que se juntaron y esa es la familia Girado, por ejemplo, dentro de Colombia. Gracias a Dios. Gracias a Dios, o sea, Gracias a Dios. lo digo abrazándolo, gracias a Dios. Sí. Em, y esa es la familia Girado. Y en mis ancestros, parte de mi familia viene de un adulterio, de una mujer que fue tomada por un hombre y no, ya ese hombre estaba casado con otro. Entonces son un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Y eso hay que abrazarlo. Pero para yo llegar a este punto de simplemente decirlo así y abrazarlo, yo tuve que pasar y estoy pasando por un proceso grande porque tú me lo preguntabas, ¿cómo dar cuentas de todo eso, verdad? Si es tan Sí. difícil dar cuenta de la identidad personal, ¿cómo yo voy a enfrentarme a organizar o a darle algún sentido a la identidad familiar? El primer paso es reconociendo que, de nuevo, yo quiero vivir con memoria y eso va a tener un precio. Y el precio a pagar es abrazar todas esas vertientes Sí. y empezar de alguna manera a... Me gusta mucho la imagen de los mosaicos. O sea, cuando uno mira un mosaico,
De lejos se ve la imagen hermosa, ¿no? Se ve el mosaico bien estructurado, una imagen clarita, pero cuando uno le hace zoom, son un montón de cristales de todas las formas y todos los Sí, sí, colores. sí. Esa debería ser la meta, o sea, y esa es mi meta, que mi identidad al final se vea como un mosaico hecho de un montón de cosas diferentes, ¿no? Sí, Eh, ¿Cómo sí. llegar allí? Bueno, esa es la gran pregunta. La gran pregunta. Sí, en la vida diaria, la forma en la que yo le he puesto a este mosaico, yo he dicho, yo quiero sentirme como yo mismo en cualquier situación. Yo quiero sentirme incorporado, relajado, presente, todas esas cualidades de las que llamamos positivas en cuanto a, no sé, tratar de tener un respeto por la situación en la que estamos conversando con otro ser humano. Sí. Ah, pero sentirse uno mismo, me parece, como tú Mm. dices, es siempre presentarse como el mosaico en algún tipo de sentido. Nosotros somos el mosaico y nos presentamos así en cualquier situación. No tenemos tres mosaicos para Somos una sola persona, por más una sola que persona. nos quieren decir que somos ahora, no sé, 30 en uno. Sí, no, eso es tremendo. Am, ¿qué tal si tratamos de terminar tú me dijiste que estás tratando de trabajar en el mosaico, que es Sebastián, digamos. Has encontrado piezas por aquí, piezas por acá, tal vez hay algo entero, pero le falta algo, no sé. Has hablado de memoria, hemos conversado un poquito de memoria individual, un poquito de esta memoria familiar que se extiende, que a la larga la memoria esta familiar es el núcleo digamos, de una memoria de una sociedad, tal vez, ¿no? Si asumimos que es una unidad esencial, la unidad de la familia. Ah, y como tú dices, de alguna manera, recordarte a ti mismo, recordarte el mosaico recordarnos del mosaico que somos, tal vez, Ujú, eh, y tener una relación de mosaico con nuestro mosaico. am, ¿qué consejo podrías darte a ti mismo de cómo utilizar el concepto de memoria, de eso como hemos hablado, de las propias tuyas de experiencias? Am, ¿estás manejando las memorias? ¿Estás aceptando las memorias? ¿Estás aclarando las memorias? ¿Es algo de fidelidad o es algo de mayor cantidad de información? Cuéntanos, ¿estás tratando de cuantificar de alguna manera? ¿Cómo es este trabajo que estás haciendo cómo el trabajo mismo se está manifestando en tu vida? Tal vez y lo estás haciendo, ¿crees que estás en paz? ¿Crees que es algo que estás haciéndolo tú en paz y es algo que se puede tal vez am, presenciar? ¿Podemos ser testigos de esto para utilizarlo en nuestras propias vidas? ¿Es algo que esto se puede, am, cómo se comunica am, este relacionarnos y recordarnos a nosotros mismos recordarnos nuestros propios recuerdos, tal vez algo así? ujú. Bueno, eh, el proceso se va a ver diferente para cada persona, pero por lo menos desde mi perspectiva, el principio, como el núcleo del asunto, creo que se resume en un principio de la iglesia, eh, y es cuando se dice que cuando uno se hace uno con Dios, uno se hace uno con uno mismo. Sí, sí. Eso también lo he oído, lo que Dios une, el hombre no lo puede separar, tal vez tiene una Sí, conexión con eso también. sí. Y tú decías de forma muy interesante cómo sentirse uno a gusto con uno mismo, encontrarse a uno mismo.
Y eso tiene que ver con lo que te decía, que es una paradoja, o sea, es un misterio. Porque cuando yo digo unirme a Dios, suena que yo me voy a enajenar, yo me voy a negar a mí mismo y voy a cancelar mi individualidad Claro, para fusionarme con otro ser. Pero la gran paradoja del Dios en el que yo creo, por lo menos, es que al yo unirme a Él, que es absolutamente otro que yo, al unirme a Él, simultáneamente yo me descubro a mí mismo en el sentido más individual y propio posible. Esas dos cosas ocurren al mismo tiempo. sí, Eh, ¿Por qué? Porque yo soy imagen de Dios. sí, Y al unirme a Dios, entonces yo que soy imagen de Él, se va a manifestar en mi individualidad, pero se va a manifestar de forma máxima. Entonces, eso es para mí el norte de toda mi búsqueda. ¿Y cómo se ve eso en la práctica, por lo menos en mi caso? Yo estoy intentando moverme en dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, estoy buscando a Dios. De hecho, yo estoy en un proceso con la Iglesia Ortodoxa en un proceso de ordenación. Si Dios me lo permite, yo seré sacerdote ortodoxo. Entonces, estoy buscando a Dios, entregándome en los caminos completamente o intentando hacerlo completamente. Eso es como mi camino hacia arriba, pero también hay un camino hacia abajo, que es el encuentro conmigo mismo. Estoy intentando hacer las dos cosas. Entonces, por un lado, el sacerdocio y por otro lado, dice un sacerdote que yo respeto mucho, él dice, para ser un mejor hombre cada día hay que abrazar el ahogarse. O sea, mm, hay que permitir que la vida concreta te asfixie y no huir de ese asfixiamiento, sino hacerle frente a esas aguas. Ese es el movimiento hacia abajo, es trabajar de forma concreta en criar a mi hijo, la relación claro, con mi esposa, mantener la casa en orden, trabajar. Eso es enfrentar las aguas concretas, ese es el descenso. Estar conmigo mismo, lo cual es una de las cosas más difíciles hoy día, es sentarse en silencio con uno mismo, claro, es tener una disciplina de estar sentado en silencio. Em, Ese es el movimiento hacia abajo. Entonces, ese es mi norte ahorita, esos dos movimientos hacia Dios y hacia mí mismo. Y cuando digo hacia mí mismo, no lo digo de forma individual. De hecho, ya dije que hacia mí mismo es también esposa, hijos, amigos, colegas. Es estar en la tierra, estar en la sí, tierra. sí. Entonces, así más o menos yo voy articulando, o es como puedo articular en estos pocos minutos hacia dónde voy y qué estoy haciendo. Ya, no, muy bonito. Cuando estabas hablando me estaba acordando, y no me acuerdo, am, creo que son palabras de Tomás Aquino, tal vez, que dice algo de la relación con uno mismo, idealmente debe ser de sinceridad, consistencia e indulgencia. Entonces, creo que estoy oyendo un poco de eso en lo que estás diciendo, de esta sinceridad para este yendo tal vez, tú dijiste para afuera, para arriba tal vez, con Ujú, sinceridad y, am, pero asimismo no olvidándote de tu casa y de la consistencia del día a día ujú, y tal vez la consistencia de la disciplina, ¿no es cierto? Es una consistencia que no dice que, creo que es una consistencia que, porque es indulgente, te permite cambiar de opinión, no te deja bloqueado otra vez en alguna opinión sí, que... am, entonces me pareció interesante que oí como en tu testimonio hay un poco de esas palabras que creo que vienen de Tomás de Aquino, relación con uno mismo, sinceridad, consistencia e indulgencia. ujú. Am, y me supongo que parte de la indulgencia es indulgencia a la memoria misma. Sí, sí, es darse esos gustos, ¿no? De vez en cuando darse los gustos de volver a pasar por el corazón las cosas que valoramos. Así Eh, es, sí. así es. Me voy a quedar con eso, me voy a quedar con esa... am, me gusta bastante eso porque
am, am, yo tengo muy pocas memorias en general. De mi niñez tengo memorias muy, muy, muy puntuales de aquí y allá. Algunas de situaciones del día a día que no te parecen que deberías acordarte, otras situaciones un poco más complicadas que tal vez uno hace sentido que caben en esta jerarquía, pero muy, 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 muy pocas memorias. Mm, Am, pero creo que tengo algunas que sí las puedo utilizar en con esta perspectiva de usarlas como alimento y práctica, tal vez, si es recordar mismo que pasa por nuestro corazón y de alguna manera ah, tal vez hay un proceso de purificación ahí cuando estamos recordando estas memorias con la perspectiva que sea ah, una perspectiva en paz en lugar de una perspectiva de guerra contra las memorias. ujú. Sí. No, muchas, muchas gracias, Sebastián, por esta conversación. Am, Creo que como en estas conversaciones uno nunca llega a conclusiones y entonces hemos cumplido con el objetivo de no conclusión, pero muy, muy interesante y creo que sí, creo que sí, lo que saco de esto es que tal vez se puede utilizar el concepto de memoria, seguramente individual y tal vez familiar, tal vez como una herramienta en contra de la oscuridad. Así como puede ser una herramienta para la oscuridad, yo creo que sí, tal vez nos relacionamos como tú estás diciendo, que no simplemente pensar que está mecánicamente guardada en nuestro cerebro, sino relacionarnos am, con distintas facetas del misterio que es la memoria misma y del misterio que es nuestra propia existencia. Ujú. Am, sí, me parece que eso nos puede servir para a revelar estas ideas en manifestación del día a día. Sí, 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 sí. claro. Te agradezco mucho por este tiempo y no sé si quieres tener unas palabras finales. No, nada, pues solamente yo soy el que debe agradecerte a ti, la verdad, por ofrecer este espacio. Lo aprecio muchísimo. Gracias, de verdad. Y no, pues me encanta la forma como cerramos, una invitación a conectar con uno mismo y cómo la memoria juega un papel fundamental porque, claro, al final es la memoria la que, y tú lo dijiste muy bien al principio, es como como un principio de orientación, ¿cierto? Orientación, sí, Eh, entonces, ¿qué mejor forma de conectar con uno mismo que examinando y viendo hacia adentro qué son las cosas que yo valoro, cuáles son las cosas que me orientan y cómo yo puedo ya sea ajustar aquí, ajustar allá o de forma más consciente, proactiva, celebrar o participar de esa orientación todos los días. Eso es. correcto, Sí. correcto. Muchas, muchas gracias. Gracias, Sebastián. A ti, Ignacio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.